Buenos días, feliz inicio de semana. Estamos emprendiendo esta semana aquí en Colombia después de vacaciones, después de un tiempo de una semana de receso y vemos cómo Dios nos ha bendecido en este tiempo y quiero invitarle a que usted busque su té, busque su café, busque su juguito, su agüita, su aromática, lo que usted tome en este tiempo que estudiamos este devocional, porque sé que hoy Dios va a hablar a nuestra vida poderosamente y sé que el Padre ha planeado que esta semana tengamos de su boca varios devocionales donde sé que Él nos va a instruir y nos va a fortalecer y nos va a edificar. Y hoy yo quiero hablarles de un tema que he titulado Siniazo, basado en Lucas 22, 31, 32. Y yo voy a leer para ustedes y dice la palabra del Señor: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falte tu fe, y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Simón se atrevió a decirle: Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir tanto a la cárcel como a la muerte. Pero el Señor le dijo: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Y sabe que nosotros a veces somos así, hablamos apresuradamente, actuamos apresuradamente. Y yo quiero introducirme en el tema tocando primero la raíz griega de la palabra zarandear, que es como he titulado este mensaje en este día, y es siniazo. Siniazo significa sacudir en un tamiz. Esto es la agitación interna que Satanás quiere venir a producir en nosotros para hacernos caer en nuestra fe. O sea que vemos a un Pedro que tenía una conciencia de quién era Jesús. Estuvo en el monte de la transfiguración cuando le preguntó Jesús que qué decían los hombres quién era, que quién creían ellos que él era. Pedro siempre salió a defender su posición y claramente tenía una revelación de quién era Jesús en ese momento, pero le faltaba a este hombre tener una revelación de la profundidad de Dios. O sea, él tenía una revelación, pero el carácter de Jesús no había sido formado en Pedro. A causa de esto, Pedro tenía mucho conocimiento de los milagros de Jesús, de quién era Jesús, de que se había transfigurado en el monte, de que había sido visto en vestiduras hermosas allí en aquel lugar con Elías y con Moisés, pero no tenía el carácter que se necesita para, aún en medio de las tormentas, permanecer firmes. Muchas veces tenemos la revelación, pero no tenemos ese carácter, y ese carácter es la fe que no cambia, que no es inmutable, la fe que a pesar de las circunstancias permanece intacta sin importar lo que pueda suceder. Entonces encontramos varias cosas en la vida de Pedro que me parece importante que nosotros las aprendamos en este tiempo. Y es que Pedro tenía la revelación de quién era Jesús, pero estaba edificando su vida en las victorias pasadas y en el orgullo de saber que él había tenido estas experiencias con el Señor. Primera de Corintios 3:10, Pablo nos advierte y nos dice que tenemos que fundamentar nuestra vida, que tenemos que edificar en el fundamento correcto, y ese fundamento correcto es Cristo. Así de que Pedro había entendido la revelación, sabía que el Señor hacía milagros, veía la gloria de Jesús en todo lado donde iba, la multiplicación de los panes, los peces, la sanidad de los cojos, de los ciegos, de los mudos, de los paralíticos que eran levantados, de los leprosos que sus llagas, su sarna se iba de su piel. Veía cómo los endemoniados tenían que ser libres a través de la presencia de Jesucristo, y cómo los demonios reconocían el poder y la autoridad del Señor. Lo vio transfigurado, lo vio allí bendecido, lo vio glorificado prácticamente, pero no pudo entender qué carácter debía de tener en el momento de presión, en el momento que estaban bajo presión. Pedro
ataca al soldado romano. En medio de la presión, Pedro niega 3 veces efectivamente a Jesús. ¿Por qué? Porque una cosa es la revelación y otra cosa es el carácter. El orgullo de nosotros debe ser mudado totalmente para que el carácter de Cristo se manifieste a nosotros en medio de situaciones adversas. No podemos permitir que vivamos solamente de la revelación, solamente de esa revelación de quién es Cristo. Eso es poderoso, pero el carácter es lo que nos mantiene en la cima. El carácter es lo que nos mantiene fuertes. El carácter es lo que nos mantiene sólidos en medio de la dificultad. Así de que la revelación de Dios, la revelación de la Trinidad, de Jesucristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin el carácter de Cristo en nosotros, es prácticamente nula, porque a la primera vez vamos a retroceder, porque a la primera vez que nos suceda algo vamos a perder la fe, porque a través de las circunstancias vamos a negar aquello que hemos visto y que hemos oído. Así de que es bien importante que nosotros nos fundamentemos en la vida de Cristo, que nosotros pidamos parecernos a Cristo y tener a Cristo en nuestras vidas para que Él sea esa roca sólida donde fundamentemos nuestra vida, porque a Pedro le faltaba ese zarandeo, a Pedro le faltaba eso. Mire que Jesús no le dice voy a orar para que el enemigo no pueda atacarte. No, el Señor le dice voy a orar por ti para que en medio de este proceso no te falte la fe que te lleva a estar firme a pesar del zarandeo. Y yo siempre he tenido una admiración por las palmeras, y es que ellas, sin importar las tormentas que se levanten, ellas permanecen en su lugar. El carácter de ellas es permanecer arraigadas sin importar lo que pase. Pueden perder hojas, pueden perder fruto de ellas cuando son zarandeadas por los fuertes vientos, pero ellas permanecen en una posición sólida que no se mueve. Así de que nosotros tenemos que tener esa revelación poderosa de quién es el Hijo de Dios, pero también tener la satisfacción y el carácter de permanecer sólidos, de permanecer firmes sin importar lo que acontezca. No podemos abortar a la primera los planes y los propósitos de Dios, simplemente ¿por qué? Porque vino un zarandeo. El zarandeo viene para sacar lo que hay dentro de nosotros. El zarandeo, el ciniazo, viene para sacar, cernir el trigo de la cizaña, y nosotros en parte luchamos con la cizaña del orgullo, con la cizaña de la arrogancia, con la cizaña de la soberbia, y el Señor viene a limpiarla. Otra cosa que vemos importante es que no podemos basarnos en nuestro carácter. Nuestro carácter debe ser el carácter de Cristo. Deben de estar puestos nuestros ojos en la voluntad de Cristo, en la confianza en Cristo, no en nosotros, no en nuestros propios intereses o no en lo que nosotros podemos producir. Pedro tenía su confianza puesta en él, y lo vemos cuando saca su espada y le quita la oreja al soldado romano. ¿Por qué? Porque él tenía la confianza en lo que él era, y aunque tenía una revelación de quién era Jesús, no tenía el carácter para comportarse bajo presión, y necesitaba este zarandeo, necesitaba entender esto. Era importante que él pasara por este proceso de negar 3 veces a Jesús, pero Jesús asimismo, como le dice, no voy a evitar que vivas el proceso, pero sí voy a declarar que vas a volver. El Señor le dio como la confianza de creerlo, que en medio de ese proceso él iba a regresar a Jesús y iba a confirmar, iba a hablarle a sus hermanos, iba a testificar. Negué a Jesús 3 veces, me sentí como lo peor del mundo, me quería morir en ese momento, pero su misericordia me trajo nuevamente aquí para que hablara de lo poderoso que Él es y de lo sobrenatural que Él es con cada uno de nosotros, y para que testifique al mundo de que yo lo vi morir, de que yo lo vi padecer, de que yo lo negué, pero aún así Él me amó. Qué importante tener el carácter y la humildad de Jesucristo.
Qué importante que nuestro carácter venga a ser transformado, que nuestro carácter sea hallado fiel delante del Señor, porque el orgullo es la falla de carácter de Lucifer, y eso lo encontramos en Ezequiel 28. El carácter de Lucifer estaba errado porque él tenía orgullo y quería ser como Dios. Y esta es la esencia que se levantó en ese momento en la vida de Pedro, un carácter voluble, un carácter cambiante, un carácter que no tenía la fe necesaria para avanzar hacia el propósito y el destino que el Señor tenía con ellos. En ese momento falló, en ese momento se dejó llenar de miedo, el orgullo vino y dijo: yo no voy a permitir que me maten con ese señor, mejor que muera él solito, y negó a Jesús 3 veces. Pero esto Dios lo permitió, ¿para qué? Para que su carácter fuera formado, para que el orgullo en él muriera. Y luego vemos, al pasar de los años y al pasar el Nuevo Testamento, en las cartas de Pedro, la primera y segunda de Pedro, encontramos a un Pedro más formado en Dios, a un Pedro más humilde, a un Pedro más sencillo, a un Pedro lleno de la presencia del Señor. El carácter de Cristo vino a morar en Pedro, y por eso vemos a Pedro como un gran hombre que solamente necesitaba pasar y su sombra sanaba, solamente necesitaba hablar y su boca traía libertad sobre los cautivos. Ese es el carácter de Cristo. Hay personas, o habemos personas que pasamos por ese siniazo o por ese zarandeo porque es necesario ser zarandeados, pero también viene porque nosotros abrimos puertas, porque nosotros también creemos que somos los que más sabemos, porque nosotros también creemos que somos los que más podemos, o los que más hemos alcanzado cosas, y a raíz de eso se levanta una puerta de orgullo, y eso es una legalidad para que Satanás diga: aquí vengo yo a zarandear, aquí vengo yo a mostrar que todo lo que usted sabe es simplemente teoría, que yo necesito que usted sea probado, porque Satanás, Dios lo usa para probar nuestro carácter y para sacarnos en victoria, para que aún en medio de ese proceso el Señor forma todo eso para bien, y cuando salimos del proceso, Satanás queda avergonzado, y lo que él usó para destruirnos y para decir: usted no puede, usted no sabe, usted no lo va a lograr, Dios dice: sí se puede, sí se va a lograr, sí va a avanzar, sí va a creer, sí va a pasar al otro lado, como le pasó a Pedro. Estuvo en su proceso, estuvo en el siniazo, estuvo en el zarandeo, le zarandearon todo porque negó 3 veces a Jesús, y las 3 veces dijo que no lo conocía, y aparte de decir que no lo conocía, maldijo y soltó palabras de maldición. Pero mire, lo importante es que ese zarandeo trajo sobre él una humildad. Ese zarandeo trajo sobre él una estima a las cosas que Dios le había permitido ver en medio de la transfiguración de Jesús, en medio de tener la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. En medio de todos estos procesos, a Pedro le sirvió el zarandeo, porque lo hizo más fuerte, más sólido, más consistente, porque se convirtió en esa roca que debía de ser. Perdió lo de Simón y alcanzó lo de Pedro. Alcanzó la gloria que Dios quería. Dios permite que esto pase en nosotros, porque no podemos ir a hacer el reino de Dios basados en nuestro orgullo, basados en nuestra confianza, sino que tenemos que ir convencidos de que es por Él, es por su gracia y por su misericordia, es por lo que Él ha depositado en nosotros. No es porque tú y yo tengamos mucha elocuencia, es porque Dios así lo permite. Así de que no te preocupes si estás pasando por una zaranda, más bien preocúpate por orar, por buscar al Padre, y que no te falte la fe, para que luego confirmes, para que luego testifiques de todo aquello que Dios hizo en medio de ese proceso. ¿Sabe? Esos procesos, yo viví un proceso, muchos procesos con mi esposo, y en medio de nuestro hogar hemos vivido muchos procesos, pero después de estos procesos hemos sido aprobados en la fe, ya no somos débiles en algunas áreas de nuestra fe, y creería que Él ha ido formando muchas cosas en nosotros para llevarnos al nivel y al lugar, a la asignación donde Él quiere, y para que confirmemos a otros de que a pesar de las circunstancias, Dios siempre tiene el control, que a pesar del zarandeo, si yo me dispongo, Dios siempre saca lo mejor de mí. Entonces vamos a pedirle al Señor que no sea solamente la revelación, sino que sea el carácter de Él en nosotros, para que cuando vengan las tormentas nosotros podamos estar firmes. Dios te bendiga. Recuerda que esto es un té con mucha fe, Mujeres de Influencia.
Que tengas una excelente semana y nos vemos mañana.